Voy a invitarles ahora, hermanos, que por favor abramos nuestras Biblias una vez más en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 11. Evangelio según San Juan, capítulo 11, para leer los versículos 38 al 44. Juan capítulo 11, versículos 38 al 44. Permítanme dar lectura a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. El Señor le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído, y yo sabía que siempre me oyes, pero por causa de la multitud que está en los alrededores, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Creo que para nadie, hermanos, es un secreto que la amistad es una de las relaciones más gratificantes de la vida. La Biblia nos dice que los amigos aman en todo tiempo, que solo nos hieren por nuestro bien, que pueden incluso ser más leales que la familia, que proporcionan edificación mutua, que imparten sabiduría e incluso pueden sacrificarse por nosotros. El Señor Jesús desarrolló profundas relaciones con sus amigos, como vemos en Juan 11:11, pero aunque gozó de la dulzura de la amistad, degustó también el amargo sabor de la traición. Judas, uno de su círculo íntimo, le entregó con un beso diciendo: salve maestro, a lo que el Señor le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Con todo, el Señor validó aquella antigua convicción judía de que un amigo es otro tú, como dice el libro apócrifo de Sirácida, es decir, alguien a quien debemos el mismo trato que esperamos para nosotros. Pero más allá de su inherente gratificación emocional, la amistad puede trascender también a la esfera moral y espiritual. Podemos aprender de nuestros amigos, podemos aprender de sus valores, de sus actitudes, de sus hechos, de sus aciertos, incluso de sus yerros o de sus errores. Paradójicamente, no fue la vida de un amigo, sino su muerte y su resurrección, lo que sirvió al maestro para enseñar verdades eternas. Basados en este texto, les invito a considerar las enseñanzas de la muerte de un amigo. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, debemos recordar que el día de hoy es el día en el que celebramos la que fue la primera fiesta cristiana, la fiesta de la resurrección. La primera vez que los cristianos tuvieron conciencia de su significado, la celebraron inmediatamente algo distinto a la celebración de su encarnación en la Navidad. Era evidente que para los primeros cristianos la fiesta principal del cristianismo era la fiesta de la resurrección, razón por la cual, a diferencia de lo que hacían nuestros ancestros judíos en la fe, los cristianos nos reunimos el domingo, el día de la resurrección. En estas condiciones, hermanos, el pensar en la resurrección de Cristo es pensar en el evento cardinal de la fe cristiana. El apóstol San Pablo incluso dice, como veremos después, que todo lo que creemos y todo lo que esperamos depende única y exclusivamente de que Cristo haya resucitado. Pero en este pasaje en el que se nos habla de la resurrección de Lázaro, el Señor Jesucristo toma ocasión para hacernos una serie de enseñanzas y precisiones respecto a la resurrección. La primera de ellas fue que la resurrección de Lázaro evidenció su mesianismo, es decir, el mesianismo del Señor Jesús. Entre las profundas relaciones personales que el Señor Jesús estableció, se encontraba la que edificó en torno a la familia de Lázaro de Betania.
Dicha relación llegó a ser tan entrañable que durante los padecimientos de Lázaro, durante su enfermedad, sus hermanas, con clara intención de apremiarlo, le mandaban decir: Señor, aquel que amas está enfermo. Juan 11, versículo número 3. Y este amor no era una mera presunción, pues el Señor Jesucristo, o del Señor Jesucristo nos dice la palabra de Dios, llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro en Juan capítulo 11, versículo 5. Así que resulta hasta cierto punto comprensible el velado reproche que ambas hermanas le hicieron, cada una por su lado, al Señor cuando le dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Sin embargo, ellas ignoraban que el Señor había declarado que el padecimiento y la muerte de Lázaro tendrían un propósito superior. El Señor había dicho en el capítulo 11, versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Lo cierto es que ni en el más íntimo círculo del maestro entendieron estas palabras, así que fue necesario que el Señor les dijera abiertamente: Lázaro ha muerto. Hace 8 días, hermanos, recordábamos las palabras de Tomás, a quien frecuentemente asociamos con la idea de incredulidad, de escepticismo. Cuando pensamos en Tomás viene a nuestra memoria las palabras: si no tocare sus llagas, si no metiere mi dedo en su costado o mi mano en su costado, no creeré. Pero después de escuchar esto, el hombre dice, vamos para que muramos también nosotros con él. En otras palabras, los discípulos sabían que la muerte andaba rondando en ese tiempo. En el desarrollo del relato resulta claro que el propósito que el Señor tenía no era otro que dar fundamento a la esperanza en la resurrección, cosa que resulta evidente en las palabras que el Señor dirigió a Marta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La controversia sobre la resurrección caracterizó al judaísmo del tiempo del Nuevo Testamento. Dio lugar a las proverbiales disputas entre fariseos y saduceos. Mientras los primeros, basados en toda la Biblia, veían una sólida base para la esperanza en la resurrección, los segundos, es decir, los saduceos, basados únicamente en el Pentateuco, negaban la posibilidad de esta doctrina. Sin embargo, la doctrina de la resurrección no era un dogma fariseo, no era un exceso sectario, era la cúspide, el corolario ineludible de la fe monoteísta, de la convicción en la soberanía divina, pues si Dios es Señor de todo, debe serlo también sobre la muerte. En estas condiciones, la palabra de Dios nos habla de que el Señor Jesucristo da fundamento a esa convicción, a esa esperanza justamente a través de este hecho, la resurrección de Lázaro. Desde el Antiguo Testamento se empleaba la expresión librar a uno del reino de los muertos para expresar la idea de la liberación de un peligro, pero también para señalar la todavía difusa esperanza en la resurrección. Sería en el libro de Job, un libro sorprendentemente antiguo, donde Dios establecería el germen de esta doctrina al inspirar en los labios del patriarca las contundentes palabras: yo sé que mi Redentor vive, y al final me levantará del polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, en el capítulo 19, versículos 25 al 27 de su libro. Los posteriores relatos de resurrecciones obradas por los profetas del tiempo de Elías y de Eliseo solo darían un fundamento más sólido a esta doctrina, como encontramos en el primer libro de Reyes capítulo 17, en el segundo libro de Reyes capítulo número 4. Pero regresando a nuestro asunto, regresando a nuestra historia, el Señor dijo que el padecimiento de Lázaro tenía como propósito glorificar a Dios, y tenía una intención adicional: que el Hijo del Hombre fuera glorificado en ella.
¿Cómo sería glorificado en este hecho? Su poder sobre la muerte lo identificó con el Padre, por lo que dijo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo si no lo ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. Esta declaración fue pronunciada en el marco de la resurrección, en el marco de la promesa de la resurrección de todos los creyentes, y sirvió para confirmar al Señor Jesús como la esperanza del mundo. Aunque algunos intérpretes racionalistas suelen descalificar los milagros de resurrección narrados en la Biblia como simples casos de resucitación, y podemos recordar el segundo libro de Reyes capítulo 4, donde se nos habla de la hija de una viuda que murió, una historia muy triste. Usted recordará, la mujer no tenía hijos, el profeta le prometió que Dios iba a bendecirlo, y después el niño murió, y esto obviamente partió el corazón de la mujer, que fue al profeta y le recriminó la situación que estaba viviendo, y el profeta subió a la criatura a su habitación, lo puso sobre la cama, se echó sobre la criatura, ojos sobre ojos, boca sobre boca, y dice, el niño empezó a toser, estornudar. El profeta lo tomó de la mano y lo llevó con su madre. Dicen los intérpretes racionalistas, fue un caso primitivo de resucitación cardiopulmonar. Bueno, esa posibilidad no cabe aquí, porque dice la palabra de Dios que cuando el Señor dijo, quiten la piedra, la propia hermana de Lázaro dijo, Señor, ya hiede, son 4 días desde que murió, son 4 días, quiten la piedra. Y cuando lo hicieron, el Señor pudo glorificar su nombre, mostrando que era el enviado de Dios. Y así, el Señor Jesús se convierte en la esperanza de los creyentes en la resurrección y en la esperanza para la salvación del mundo entero. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que en este texto nos enseña el Señor Jesús que su propia resurrección era el sello de aprobación del Padre a su misión divina. El elemento milagroso siempre estuvo presente en el ministerio del Maestro. Era un elemento multiforme, y por esa razón C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, clasificó los milagros evangélicos en 6 categorías. No vamos a hablar de eso, pero no es extraño desde entonces que hasta el presente todos quieran beneficiarse de los milagros del Señor. Se cuenta de un turista que llegó al mar de Galilea y le pregunta a un lanchero, ¿cuánto me cobras por atravesar el lago? Y el hombre le dice, $50. ¿$50? ¿No te parece un poco caro? Bueno, amigo, tome en cuenta que por aquí cruzó el Señor Jesús andando sobre las aguas. No, pues con esos precios yo entiendo bien que hiciera eso. Eso, hermanos, nos permite recordar, nunca ha faltado quien quiera beneficiarse de los milagros del Señor. Y sin embargo, según el Evangelio de Juan, un milagro sentenció a muerte al Señor. Existe una estrecha relación entre la muerte de Cristo y la resurrección de Lázaro, su amigo, pues esta fue la gota que rebasó el vaso, es decir, el motivo que aceleró la muerte del Señor, requisito indispensable para su propia resurrección, como encontramos en Juan capítulo 11, versículos 47 al 54. El Señor Jesús estaba consciente de esta realidad y expuso claramente a sus discípulos que su muerte concretaba el designio eterno de Dios, como dice Juan 10, 17 al 18. La resurrección impartía el sello de la aprobación divina a su persona y a su misión, y la resurrección sería también su victoriosa vindicación y daría lugar también a las bendiciones que posibilitaron la experiencia cristiana. Ciertamente, en la Biblia la resurrección es vista como una obra inconfundible de Dios. Lo vemos en Hechos capítulo 2, versículos 34 al 36,
Hechos capítulo 3, versículos 13 al 16, 5:30, Romanos 1:4, Filipenses 2, del 8 al 10, 1 Timoteo 3:16, etcétera, etcétera. Pero según el Nuevo Testamento, la resurrección significó más que la victoria del Señor Jesús sobre la muerte. Significó la materialización de una serie de bendiciones que nos han enriquecido. Dio cambio al estado de autodespojamiento de Cristo, de la que nos habla Filipenses capítulo 2, versículo 7, a una vida nueva y transfigurada, vida que solo podría tener un lugar digno de su gloria en la presencia de nuestro Dios. La resurrección confirmó a Jesucristo con el nombre de Señor, un nombre que se le daba solo a Dios, por lo cual el apóstol San Pablo dice en su carta a los Filipenses que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La resurrección del Señor dio lugar al desarrollo de la doctrina de la redención, así que de acuerdo con el apóstol San Pablo, Cristo es el nuevo Adán, la cabeza de una nueva humanidad regenerada, pues si en Adán todos los seres humanos fuimos muertos, en Cristo todos podemos ser vivificados a través de la fe. Finalmente, la resurrección del Señor dio lugar a la bendición de la morada permanente del Espíritu Santo en los creyentes, como nos enseñan muchos pasajes del Nuevo Testamento, lo que permite que los cristianos tengamos comunión con el Señor. Para los primeros creyentes, esta certeza era tan sólida, tan inamovible, que fue plasmada en la primera declaración de fe del cristianismo, cuando en el credo nuestros primeros hermanos dijeron: fue crucificado por nosotros en tiempos de Poncio Pilatos, padeció, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y vendrá otra vez en gloria y juzgará a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Por todo lo anterior, bien decía Jürgen Moltmann, el profeta de la esperanza, la fe cristiana depende íntegramente de que sea cierto, de que sea realidad, de que Dios resucitó a Cristo de los muertos. No existe en el Nuevo Testamento ninguna fe que no arranque a priori de la resurrección de Cristo. Lo que Moltmann estaba diciendo es que nada de lo que creemos y nada de lo que esperamos los cristianos sería factible si Cristo no se hubiera levantado de los muertos. Y podemos recordar las palabras de San Pablo, quien en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, decía: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, somos dignos de lástima, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero luego dice: mas Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. Y el apóstol puede llenarse la boca para decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sabiendo que Cristo los había derrotado con su resurrección. Hay una tercera y última enseñanza en nuestro pasaje, y es que en este relato la resurrección se convierte en la meta de nuestra propia esperanza. Finalmente, la resurrección de Cristo apunta a la futura resurrección de todos los creyentes. Es uno de los fundamentos de nuestra fe, como encontramos en Hebreos 6:1. Como señalamos anteriormente, en la revelación progresiva, Dios dio a conocer esta verdad de forma gradual, de modo que lo que principió en la Biblia como un vehemente anhelo, como un atrevido salto de fe, se convirtió después en una poderosa certidumbre. Era en ese sentido que el salmista declaraba: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este salmo fue citado por el apóstol San Pedro en su discurso en Jerusalén, cuando dijo: estas palabras las pronunció David, pero sabemos dónde está su tumba. De manera que David no está hablando del mismo, sino que está hablando del Mesías. Pero, y esta es una pregunta que un día me hizo el hermano Bruce Kyle. Él me hacía siempre preguntas que yo no le podía responder. Y como nos reuníamos una vez al mes para tomar café, le decía: el próximo mes le contesto. Y esa vez me preguntó: si estar ausente del cuerpo es estar presente de Cristo, si cuando te mueres te vas con Cristo, ¿qué sentido tiene la esperanza en la resurrección? Obviamente, hermanos, cualquiera puede responder que por definición Dios tiene propósitos para todo lo que hace. De bote pronto podemos responder: Dios tiene sus propósitos. Y hermanos, no va a ser la primera vez en que alguien responda de esa manera. Se dice, y realmente era una broma de San Agustín, pero se le acusa de haber dicho algo que no lo dijo en el sentido en que lo dijo. Alguien le preguntó que qué estaba haciendo Dios antes de hacer todas las cosas, y bromeando Agustín dijo: estaba haciendo el infierno para los preguntones. Obviamente no es lo que Agustín estaba diciendo, estaba bromeando. Lo que quiero decir es que de bote pronto podemos sacar respuestas que pueden sacarnos del problema. Pero es cierto, por definición, todo lo que Dios promete y hace tiene razón. Pero afortunadamente en este caso, Dios da a conocer en su palabra los propósitos de la resurrección. La resurrección significa más que la reanimación de cadáveres, porque a diferencia de todos aquellos que en la Biblia fueron vivificados para volver a morir, el cristiano espera una resurrección que significa la victoria final sobre la muerte y sobre su poder, el cumplimiento de las palabras del profeta Oseas en el capítulo 13, versículo 14 de su profecía, cuando el profeta decía: oh muerte, yo seré tu muerte, oh Seol, yo seré tu destrucción, la compasión será apartada de mi vista. San Pablo habló de la misma certidumbre cuando decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección apunta a un plano diferente del ser y del vivir. No significa significa claramente una vida totalmente diferente a la actual, marcada por la temporalidad y las limitaciones. Por tal motivo, la resurrección corporal niega una existencia incorpórea. Esta es una convicción distintivamente judeocristiana que ajena a todo paralelo en el mundo de las doctrinas, y significa la negación de la idea de la transmigración de las almas, la idea de que las almas reencarnan en otras personas o en otros animales que tienen una existencia difusa por allí. Esto resulta insostenible a la luz de la Biblia, porque el autor de la epístola a los Hebreos dice contundentemente: está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. La resurrección significa la redención completa, el rescate total del cuerpo, como dice Romanos 8:23 y Efesios capítulo 1, versículos 14 y 4, versículo 30. El Señor Jesús vino a librar a los hombres de la potestad de la muerte, incluso del temor a la muerte, como dice Hebreos 12:14. Por tal motivo, la resurrección significa la liberación de toda la personalidad del dominio de la muerte. La resurrección cifra la gozosa expectación del creyente, quien hizo posible para nosotros lo que resultaba imposible. Cuánta razón tenía Moltmann al afirmar, la fe puede y debe dilatarse
hasta la esperanza, allí y solo allí, donde con la resurrección del crucificado quedan derribadas las barreras contra las que se topan las esperanzas humanas, allí donde la esperanza de la fe se convierte en apasionamiento de lo posibilitado, porque ha sido convertido en una realidad para nosotros. Usted sabe que en nuestra cultura existen dichos como aquel que en este mundo todo tiene solución, menos la muerte, pero para nosotros incluso la muerte tiene solución en la gracia y en los propósitos de Dios. En un mundo como el nuestro, materialista, hedonista, que parece funcionar bajo la premisa de que se vive solo una vez, cuán necesario nos resulta recordar aquella sublime verdad bíblica. Creerla significa entender la existencia aquí y ahora, como la viviremos también allá y entonces. Trágicamente, esta misma certeza que alegra el corazón de los creyentes llena de terror el corazón de los no creyentes. Usted recordará, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Pablo hablaba con Félix, gobernador de Siria, acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, y su acompañante Félix se aterrorizó y trastornado le dijo a Pablo, vete y cuando tenga oportunidad te volveré a llamar. El texto nos dice que el hombre no vivía muy bien. Y cuando Pablo le dijo, yo sé que crees a los profetas, y le habla del dominio propio, de la justicia y del juicio venidero. Y el hombre dice, está bien Pablo, vamos a dejarle aquí y la próxima vez volvemos a platicar sobre el asunto. Como conclusión, si un amigo es alguien que nos ayuda a mejorar, podemos mejorar aprendiendo de su vida, de sus valores, de sus actitudes, de sus hechos. Pero no fue la vida, sino la muerte y la resurrección de Lázaro lo que sirvió al Maestro para enseñar verdades divinas y eternas. ¿Cuáles son esas verdades? Que la resurrección acredita al Señor Jesús como el enviado de Dios. A ese respecto el Señor Jesús dijo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, Juan 5:26. Esto significa que Cristo comparte con Dios la cualidad de ser dador de vida. Su resurrección materializó la aprobación divina a su persona, a su obra y a su ministerio, y es la base de la certidumbre cristiana de que no todo termina en este mundo. Sin embargo, ni la muerte ni la resurrección de Lázaro sirvieron como una página en blanco donde el Señor plasmara su mensaje. No trató a su amigo como un lienzo sobre el cual esbozar los rasgos de su misión, ni tampoco hizo de su muerte una tragedia pedagógica. A pesar de saber que el Señor lo levantaría de los muertos, el Señor Jesús se dolió de la muerte de su amigo. El versículo más breve de la Biblia dice, Jesús lloró. Dos palabras en griego, dos palabras en español, tres palabras en griego. El versículo más corto de la Biblia, pero expresa la más profunda de las compasiones, la solidaridad del Dios viviente, la compasión del Dios hecho hombre. Él es el amigo que necesitábamos para esperar, para mejorar, y su victoria sobre la muerte, la garantía de nuestra esperanza. Termino con esto, hermanos. Hace justo 159 años y un día, el domingo 16 de abril de 1863, en el Tabernáculo de Londres, Carlos Spurgeon introdujo su sermón sobre Job 19:25 diciendo: la mano del Señor se ha recargado pesadamente sobre nosotros esta semana. Un anciano diácono que fue miembro de la iglesia por más de 50 años ha sido quitado entre nosotros
y una hermana, la amada esposa de uno de nuestros líderes y miembro de la iglesia por casi el mismo número de años, se ha quedado dormida. No ocurre con frecuencia que una iglesia sea llamada a lamentar dos pérdidas de miembros venerables. No hemos de prestar oídos sordos a esta doble amonestación para que nos preparemos para venir al encuentro con nuestro Dios. Sin embargo, yo soy renuente a predicar sermones fúnebres, para que no parezca que alabo a la criatura cuando mi único propósito es alabar la gracia del Creador. Nosotros, hermanos, como iglesia, podemos decir algo semejante a lo que dijo Spurgeon hace 159 años. Cuando volvamos a los servicios presenciales, algunos de nuestros hermanos no volverán con nosotros. No los volveremos a ver en este mundo porque el Señor se los llevó a casa. Y justo por esa razón, Spurgeon hablaba en este pasaje, Job capítulo 19, versículo 25, sobre la fuente del consuelo de Job. Dijo: el único consuelo de Job residía en esta breve palabra, mi Redentor, y en el hecho de que el Redentor vive. ¿Cuánto significa asirnos de un Cristo vivo? Tenemos que poseer a Cristo antes de poder gozar de Él. ¿Para qué sirve el oro que está en la mina? Hasta en Perú hay pordioseros y en California quienes mendigan pan. Puede ser que lo retengas en tu mano débil. Pienses que es presunción decir, mi Redentor vive, pero si tienes fe como un grano de mostaza, esa poca fe te autoriza para decirlo. Pero hay también otra palabra que expresa la fuerte confianza de Job: yo sé. Decir yo espero, yo creo, es consolador, y hay miles en el redil de Cristo que difícilmente pueden decir algo más. Pero para lograr la esencia de la consolación, tienes que decir yo sé. Los sí, los pero, los quizá son seguros matadores de la paz y del consuelo. El dinero en mi bolsillo con el que puedo comprar es el que satisface mis necesidades. Con él puedo comprar el pan que me hace falta. Así, un redentor que no redime, un pariente que no defiende a su sangre, ¿para qué sirve? No esté satisfecho hasta que puedas decir, sí, yo me arrojo sobre mi Señor viviente, porque Él es mío. Una vez más, Spurgeon recordaba las palabras de Job, quien en un atrevido salto de fe pudo decir, yo sé que mi Redentor vive y que aún después de deshecha mi carne, lo veré y lo he de ver a Él y a ningún otro, aunque por ahora desfallece mi carne. Para nosotros, hermanos los creyentes en Cristo Jesús, la fiesta de la resurrección es mucho más que una fiesta, es mucho más que un evento que celebrar, es volver a los fundamentos de nuestra fe y de nuestra esperanza. Es la razón por la que los cristianos lloramos a nuestros muertos, pero los lloramos de una manera diferente. Cuando lloramos a nuestros seres amados, creyentes, lloramos su ausencia, pero lo hacemos con la convicción de que los volveremos a ver, de que volveremos a disfrutar de la bendición de la comunión con ellos. Eso es lo que da la fe en Jesucristo. Y sobre todas las cosas, hermanos, la certidumbre de que veremos una vez más a nuestro Dios. Hace unas semanas comentaba esto, pero me permite recordar el valor que tiene esta esperanza. Cuando estudiaba en el seminario, uno de mis profesores fue el hermano Leobardo Estrada Cuesta. Él era un predicador bautista mexicano que desarrolló su ministerio en Texas. De niño lo llevaron a Estados Unidos y dice que en Texas conoció a un predicador
afroamericano, muy anciano. Cuando yo tenía 20 años, el hermano Estrada tenía 80. Entonces, cuando él era niño, conoció a un predicador afroamericano que había sido esclavo. Y el hombre decía que cuando se declaró la emancipación, los antiguos esclavos hicieron un funeral, tomaron los grilletes, los látigos, las cadenas, las pusieron en un sepulcro y cantaron la vieja canción negra que Martin Luther King recordó en su discurso Yo tengo un sueño. Libre, libre, libre al fin, gracias al Dios Todopoderoso. Pero ese predicador dijo que un día descubrió que la libertad total no estaba en no tener cadenas, sino en Jesucristo. Y creyó en Él y vivió para servirle. Cuando predicaba, como es el estilo de las iglesias afroamericanas, el culto era un diálogo. El predicador dice una cosa y la congregación le contesta. Y empezó a decir, el Señor me dijo que me va a llamar a su presencia. No, tú no te puedes ir. Sí, el Señor me dijo que me va a llevar con Él. No, no nos puedes dejar. Y continúan en ese ritmo los servicios y de pronto aquel predicador decía, cuando yo muera y llegue a la presencia del Señor, a la mansión celestial, y toque las puertas y me abra un ángel y me dé la bienvenida y me diga, ¿a quién quieres ver? ¿Quieres ver a tu esposa? Tu compañera fiel de milicia, la mujer de tu vida. Y yo le diré, oh sí, yo la quiero ver, pero todavía no. ¿Quieres ver a tu hija que murió en la infancia? Tu niña amada, la luz de tus ojos. Oh sí, yo la quiero volver a ver, pero todavía no. ¿Quieres ver a Pablo? Tienes preguntas que hacerle. ¿Quieres ver a Moisés? ¿Quieres ver a David? Oh, yo los quiero ver a todos, pero todavía no. Y cuando desesperado el ángel me diga, entonces ¿a quién quieres ver? Yo le diré, llévame ante la presencia de Jesucristo y permíteme ver su augusto rostro los primeros 10,000 millones de años y después llévame a ver a quien tú quieras que vaya a ver. Para nuestros amados que están en la presencia del Señor, que ya no veremos entre nosotros, es la promesa: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra, porque nos simbra recordar tu gracia, tu amor, tu favor inmerecido, el que nos has llamado a formar parte de tu pueblo y después nos recibirás en gloria. Ahora podemos decir, como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Bendito seas por todo esto. En Cristo Jesús. Amén.